Buenos días a todos. Vamos a terminar hoy este segundo tema dedicado al periodo más reciente de nuestra historia, el que corresponde a la España actual. Y en concreto, hoy vamos a detenernos en el estudio del modelo autonómico. Una de las grandes novedades que planteaba la Constitución de 1978, extendiendo el modelo ya iniciado en la Constitución de 1931, era la posibilidad de constituir un número indeterminado de comunidades autónomas. Esta realidad se va a plasmar muy pronto, incluso antes de la aprobación de la propia Constitución de 1978. Así, en el País Vasco y en Cataluña se van a constituir los denominados entes preautonómicos, estructuras que recordaban la existencia de esa autonomía del periodo republicano y que en gran medida iban señalando la ruta que luego marcará o desarrollará la Constitución de 1978. Uno de los problemas que se plantean en esos años era determinar si se iba a potenciar un régimen autonómico únicamente para aquellas regiones o nacionalidades que tuviesen alguna peculiaridad histórica, es decir, que hubiesen contado con movimientos nacionalistas potentes o que ya hubiesen contado, como era el caso del País Vasco o de Cataluña, de antecedentes autonómicos. O si por el contrario lo que se iba a consolidar era la propuesta de lo que se denominó en la prensa de la época del café para todos. Esto es, una práctica de descentralización política en torno a esas autonomías que pudiesen extenderse por igual, sin diferenciación, entre todos los territorios de España. La Constitución finalmente va a optar por otorgar la posibilidad de constituir comunidades autónomas a iniciativa de las distintas diputaciones provinciales, con unos requisitos que ahora veremos cuando analicemos las vías de acceso a la autonomía, a partir de dos artículos. El artículo 143, que es el que va a marcar la vía de formación de la autonomía de la mayor parte de las autonomías actuales, y la vía rápida, marcada por el artículo 151. Hay que señalar que las diferencias que determinan estos dos artículos no se refieren a la naturaleza de las competencias que posteriormente ejercerán las comunidades autónomas, sino a la vía de tramitación parlamentaria y de aprobación del Estatuto de Autonomía que habrá de seguirse en las Cortes Españolas. Es decir, no se trata de que existan dos tipos diferentes de comunidades autónomas en función de que se haya accedido a la autonomía por el artículo 151 o por el artículo 143, sino que de lo que se trata es de que estas dos vías de autonomía tienen plazos de tramitación parlamentaria diferenciados. Ahora bien, la capacidad futura de gestionar las distintas competencias que se van a ir transfiriendo entre el Estado central y el Estado autonómico van a ser idénticas. La única diferencia que existe en cuanto a competencias son las que van a mantener en cuanto al régimen fiscal las denominadas comunidades forales. Esto es la Comunidad Foral de Navarra, que curiosamente va a acceder a la autonomía por la vía lenta, el artículo 143, o la Comunidad Autónoma Vasca, que lo hace por el artículo 151. El proceso autonómico, que va a comenzar a finales de la década de los 70, aprobándose los primeros estatutos de autonomía en el año 1979, apenas unos meses después de la aprobación de la Constitución,
va a generar importantes tensiones a la hora de determinar, algo que la Constitución en ningún caso deja cerrado, las competencias que habrían de reservarse al gobierno central y cuáles tenían que transferirse a las distintas autonomías. Esas tensiones van a desempeñar un papel notable en la agitación política de esos meses, en concreto en el propio desarrollo del golpe de Estado de 1981, y para intentar reorganizar o redirigir el proceso de acceso a la autonomía, en 1982 se va a aprobar la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, la LOAP. Esta norma, que pretendía establecer una vía uniforme, de ahí la armonización para la constitución de las distintas comunidades autónomas, va a ser recurrida por las comunidades autónomas que ya existían, y el Tribunal Constitucional la va a considerar parcialmente inconstitucional. 14 de sus 38 artículos van a ser considerados inconstitucionales y por tanto van a dejar de tener vigencia a la hora de guiar esa armonización. El modelo autonómico, como decimos, va a desarrollarse a partir de dos artículos de la Constitución española. El primero es el que tenemos, el artículo 143, que en sus tres apartados señala el proceso que habrá de llevarse a cabo para constituir una autonomía. Como veis, el derecho a la autonomía que recoge el artículo 2 puede ser ejercido por las provincias limítrofes, es un dato llamativo, es decir, no es posible el acceder a una autonomía dos provincias que no tuviesen continuidad geográfica, y habrían de tener características históricas, culturales y económicas comunes. Esta segunda parte era relativamente más sencilla de soslayar, en tanto que, dada la historia común, pues cualquiera dos provincias cercanas iban a tener esos lazos históricos, culturales o económicos. Esta posibilidad de acceder a la autonomía, como veis, en el apartado segundo, correspondía a las diputaciones provinciales. Estas diputaciones provinciales, o a los cabildos o consejos insulares, en el caso de los archipiélagos, y a los ayuntamientos, siempre que lo solicitaran 2/3 partes de los municipios, es decir, que después de esa propuesta de la Diputación, al menos 2/3 de los municipios de la futura comunidad autónoma, y siempre que representasen esos ayuntamientos a la mitad al menos del censo electoral, tendrían que elevar un acuerdo con respecto a esta propuesta. A partir de ahí se iniciaba el trámite parlamentario. En el caso de que esa propuesta impulsada por las diputaciones provinciales no lograse ese visto bueno en los ayuntamientos, pues el proceso se interrumpiría y no podría volverse a retomarse hasta pasados 5 años. Perdón. Hay que decir que en ningún caso se va a producir esta circunstancia, es decir, en todos los ámbitos de acceso a la autonomía, el impulso inicial que se da en los años finales de la década de los 70, primeros años de la década de los 80, va a concluir con la aprobación del Estatuto de Autonomía. En el caso del modelo que marca el artículo 151, el modelo rápido, plantea una modificación de ese plazo de 5 años
cuando el proceso de petición sea impulsado por las 3/4 de los municipios de cada provincia con una mayoría del censo electoral de esas provincias. Cuando se hace de esta manera, el gobierno, como veis en el punto 2.1, convocaría a los diputados y senadores que son elegidos por esas provincias que esperan a acceder a la autonomía para que elaboren ese proyecto de estatuto de autonomía. Y aprobados por mayoría absoluta de sus miembros, se pasaría a la Comisión Constitucional del Congreso. Hay que recordar que los estatutos de autonomía, en cuanto que legislación nacional, tienen el rango todos de leyes orgánicas y que, por tanto, el estatuto no es solo una norma que rija en el territorio estricto de la comunidad autónoma, sino que, como norma de carácter nacional, tiene ese rango, como digo, de ley orgánica. El proceso de acceso a la autonomía va a iniciarse en 1979. En líneas generales va a estar completado muy pronto, hacia 1983, y únicamente va a demorarse la constitución de las denominadas ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, ayuntamientos que por su carácter extrapeninsular van a actuar como auténticas comunidades autónomas, aunque limitadas al marco de su término municipal. Los primeros estatutos de autonomía son los del País Vasco y de Cataluña, que se aprueban el 18 de diciembre de 1979, convirtiendo, como digo, en comunidades autónomas lo que habían sido antes entes preautonómicos. Algunas de las normas que establecen los estatutos de autonomía van a tener una repercusión política importante. A modo de ejemplo, en el Estatuto de Autonomía de Cataluña se establece la norma que el presidente de la Generalidad tendría que ser miembro diputado del Parlamento Autonómico. Una medida que es tomada en ese momento en gran medida para apartar políticamente a la figura de Josep Tarradellas, líder histórico del catalanismo de época republicana y primer presidente de ese ente preautonómico, y que allanará el camino para el triunfo del que va a ser dirigente más conocido de este nuevo catalanismo, que va a ser Jordi Pujol. En el caso del País Vasco va a ser el Partido Nacionalista Vasco el que ostente desde el primer momento la lehendakaritza, es decir, la sede del gobierno vasco, en la figura de Carlos Garaikoetxea. Galicia accederá también por la vía rápida a través del artículo 151 el 6 de abril de 1981, convirtiéndose en la tercera comunidad autónoma, y Andalucía lo hará el 30 de diciembre de 1981 en un proceso que supone una importante disputa política con respecto a la vía escogida, toda vez que fue necesario un referéndum, algo que dividió a las fuerzas políticas. Fijaos cómo en la vía rápida o lenta no supone que estos estatutos se aprueben en diferentes fechas, porque el mismo día que se aprueba el Estatuto de Autonomía de Andalucía lo hace el de Cantabria o el de Asturias. El 9 de junio de 1982 se aprueba el de Murcia y el de La Rioja, la Comunidad Valenciana el 1 de julio,
Aragón, Canarias, Castilla-La Mancha el 10 de agosto de 1982 y los últimos en ser aprobados, el 25 de febrero de 1983, serán los de Castilla-León, Madrid, Baleares o Extremadura. En este proceso, en esta construcción del Estado autonómico que rompe en gran medida algunas de las estructuras supraprovinciales que existían con anterioridad, llama la atención el proceso que tuvo lugar tanto en Castilla-La Mancha como en Castilla y León. En el periodo franquista, Castilla y León estaba agrupado en dos regiones, Castilla la Vieja y León. En Castilla la Vieja se incluían tanto Cantabria como La Rioja. Ambas van a convertirse en comunidades uniprovinciales. Cantabria va a mantener durante bastante tiempo en su estatuto de autonomía la posibilidad de revertir esta situación e incorporarse a Castilla y León. La situación de la Comunidad de Madrid es también una situación peculiar, dada que el carácter de sede de la capital de la nación, el importante peso demográfico que tenía la provincia de Madrid con respecto tanto a Castilla y León o a Castilla-La Mancha, va a hacer que se convierta en una comunidad independiente, toda vez que la región a la que antes pertenecía, Castilla la Nueva, va a constituirse en líneas generales en una nueva autonomía, Castilla-La Mancha, con alguna salvedad sobre los modelos previos. Como hemos dicho, deja de tener como provincia integrante a Madrid e incorpora a Albacete, que anteriormente estaba agrupada en Murcia junto con la provincia de Murcia. El resto de las comunidades autónomas, en líneas generales, se corresponden con la estructura que marcaba la disposición regional prácticamente ya desde tiempos de la división provincial de Javier de Burgos. Ceuta y Melilla adquieren sus estatutos de ciudades autónomas el 13 de marzo de 1995, cerrándose así el proceso estatuario. A partir de este momento se abre un largo periodo de transferencias de las distintas competencias que van a ir gestionando las comunidades autónomas, que abarcan ámbitos desde la educación, como ya conocéis, la sanidad y en algunos aspectos incluso la existencia de policías autonómicas, como puede pasar en el País Vasco, en Navarra o en Cataluña. Hay otros territorios, como es la propia Castilla-La Mancha, en la que esas competencias no están transferidas y siguen siendo gestionadas por el gobierno central. La estructura de las comunidades autónomas va a reflejar en el ámbito de ese territorio autonómico la estructura de división de poderes del Estado democrático. Esto es, va a haber una presidencia autonómica cuyo titular será representante máximo de la autoridad del Estado en el territorio autonómico. En el caso de Castilla-La Mancha, la presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, cuya sede se encuentra en el Palacio de Fuensalida en Toledo. El segundo elemento es una asamblea autonómica, unas cortes autonómicas, en el nombre que recibe, esa es la denominación que recibe en la autonomía de Castilla-La Mancha, que donde están representadas los diputados elegidos por sufragio universal en las distintas circunscripciones provinciales de la comunidad autónoma. La provincia va a seguir siendo la circunscripción electoral, pero
La distribución de escaños, como veremos a continuación, va a ir variando en función de las leyes electorales propias de cada territorio. Esto va a variar de manera notable en Castilla-La Mancha, como veremos, pero no es el único caso. Hay lugares donde la ley electoral, como puede pasar en Canarias, va a tener un papel fundamental a la hora de primar o sobrerepresentar determinados territorios en detrimento de otras zonas más pobladas. En el caso de las Cortes de Castilla-La Mancha, es el convento de San Gil el que sirve de sede a esta institución. Y como remedio del Tribunal Supremo y insertado en esa estructura jerárquica que marca el Poder Judicial en nuestro país, aparece el Tribunal Superior de Justicia, uno por comunidad autónoma, que es el penúltimo escalón en el sistema jurisdiccional español, por encima del cual solo se encontraría el Tribunal Supremo. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha tiene su sede en Albacete, en el edificio que estáis viendo. A lo largo de la historia de la comunidad de Castilla-La Mancha, 4 personas de 2 partidos diferentes han ostentado el cargo de presidente de la Junta de Comunidades. El que lo ha hecho durante un lapso de tiempo mayor fue José Bono, que va a ser presidente de la Junta desde 1983, año en el que accede al cargo como primer titular de esa presidencia, hasta el año 2004, en el que abandona el cargo de presidente de la Junta para convertirse en ministro de Defensa del Reino de España. Va a ser sucedido por José María Barreda, también del Partido Socialista Obrero Español, desde el año 2004 hasta las elecciones del año 2011, cuando se produce el único cambio en la presidencia, accediendo al cargo María Dolores de Cospedal, la única mujer que hasta la fecha ha sido presidenta de Castilla-La Mancha, que va a ejercer el cargo durante una legislatura de 2011 a 2015 y en la actualidad, desde 2015, el presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha es Emiliano García Paje, también líder regional del Partido Socialista Obrero Español. El Palacio de Fuensalida, en el casco histórico de Toledo, es la sede de la presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha. Por lo que respecta a las Cortes de Castilla-La Mancha, su composición ha ido variando, cambiando el número de escaños, 47 de acuerdo a la ley electoral de 1986, que se amplían en 2 escaños en 2007 y se reducen con el planteamiento de reducir el coste que puede tener la Asamblea en cuanto a número de representantes hasta los 33 escaños con la ley electoral actual de 2014. Por provincias, Toledo y Ciudad Real van a tener 11 diputados según la ley electoral de 1986, mientras que nuestra provincia, Guadalajara, era la que menos representación tenía, teniendo en cuenta que se trata de una de las provincias con menor población de toda Castilla-La Mancha. La ley electoral de 2007 aumentaba la representación de Toledo y de Guadalajara, dejando al resto de las provincias con el mismo número de representantes. Mientras que en la actualidad lo que se plantea es una reducción del número de diputados. Albacete y Ciudad Real escogen 7 diputados, Cuenca y Guadalajara 5 y Toledo, la más poblada de las provincias de Castilla-La Mancha, escoge 9. Este es el exterior del convento de San Gil en Toledo, la sede de las Cortes de Castilla-La Mancha, y esta es la imagen del Salón de Plenos durante el debate de investidura
del actual presidente de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Bueno, con esto terminamos el tema que se ocupa del modelo autonómico y mañana empezaremos viendo la evolución de los distintos gobiernos democráticos desde la aprobación de la Constitución desde 1982 básicamente, es decir, desde que se acaba ese periodo histórico que hemos denominado transición, haciendo especial hincapié en el proceso de integración de España en las comunidades europeas, en lo que entonces se llamaba Comunidad Económica Europea. Lo veremos mañana.